Aloha, aquí María Raiti conversando en el día de hoy con una gran felicidad con Graciela Busto. Graciela Busto es enfermera con múltiples especialidades, trabaja actualmente en una asociación y ella se autodefine que en paralelo a su carrera como enfermera inició al mismo tiempo su carrera profesional en la espiritualidad. Es también la autora de 5 libros que son el resultado de sus indagaciones y exploraciones en el ámbito de la espiritualidad, entre otros La magia del silencio y Cuando el maestro llama. Muy bienvenida, Graciela, a esta conversación que me encantaría que podamos iniciar con vos contándonos acerca de cuándo fue la primera vez que tuviste una experiencia espiritual. Hola María, un gustazo estar acá con vos conversando sobre estos temas que tanto nos convocan. Mira, mi vida espiritual creo yo que comenzó muy temprano. Yo era una nena de menos de 4 años y tuve lo que Maslow identifica como experiencia cumbre. Fue tan importante, tan significativa, modificó tanto mi vida en ese momento. Un ejemplo solo, me quitó el miedo. Yo perdí todos los miedos en ese momento y tenía muchísimos. Así que yo la reconozco como una apertura a un espacio que afortunadamente pude recorrer a lo largo de toda mi vida. Creo que fue un privilegio que me permitió, con el correr del tiempo, reconocer esa vocación especialísima que junto con mi vocación de ayuda, que culminó en la concreción de mi carrera como licenciada en enfermería, dedicada durante muchísimo tiempo también a la docencia, esta vocación por la espiritualidad acompañó mi derrotero y fueron dos vertientes que se alimentaron mutuamente. La enfermería me permitió ponerme en contacto con lo más íntimo del ser humano, con sus necesidades, con sus posibilidades y con la integralidad de un cuerpo que a partir de la enfermedad vivía experiencias tremendamente importantes que en la mayoría de las veces cambiaban el curso de esas vidas, llenando de sentido trascendente una situación que parecía empezar en lo físico y culminar en todas las áreas de la vida. Esto me permitió que aquellos aspectos que yo iba descubriendo de la espiritualidad matizaran y enriquecieran mi labor como profesional. De este modo, al escucharte, puedo ver claramente cómo el ala del conocimiento externo se complementa con el ala del conocimiento interno, permitiendo la auténtica excelencia humana. Y me pregunto si esta percepción tuya de la dimensión de la espiritualidad, sé que la primera la tuviste cuando tenías menos de 4 años y aún la recordás vívidamente. Y sé también que cuando tenías unos 8 años pudiste comenzar a conocer en vos aquellas áreas de lo que podría llamarse la propia sombra, que en la formación en la que vos tuviste, que muchísimos de nosotros hemos tenido, que es la católica, para vos en ese momento podía representar la posibilidad de que fueras al infierno, pero que ese miedo que te causaba encontrar, por ejemplo, el sentimiento de envidia adentro tuyo, en vos, también te producía una profunda maravilla por el conocimiento de que esto era algo que te pertenecía y sobre lo cual vos podías conquistar terreno, no para entrar en rechazo, sino para integrar. Y me parece muy importante que nos pudieras dar un poquitito más de información respecto a cómo la sombra en este momento presente en el que estamos viviendo está manifestándose a través de la pandemia, a través del coronavirus y cómo estaría también teniendo una enorme potencialidad para que desde la creatividad y desde la espiritualidad podamos salir de esta experiencia en un nivel más integral de conciencia. Sí, creo que la sombra nos asusta mucho y justamente
conociendo el hecho de que el autoconocimiento es esencial en la vida espiritual si uno quiere avanzar en ese ahondamiento de uno mismo para descubrir todo aquello que está en potencial en nosotros, todas aquellas cualidades que son identificadas como talentos y como jalones a cumplir en este camino evolutivo. Yo me acuerdo específicamente del momento en que percibí en la relación con mis amiguitas del barrio que yo estaba llena de envidia en relación a una de ellas. Y descubrir que yo podía percibirla, podía sentir la envidia, podía estar embargada totalmente por la envidia, por una parte me llenó de horror, pero por otra parte me maravilló, en el sentido de que yo ahora conocía lo que era eso, que si bien lo estudiaba en el catecismo no entendía muy bien de qué se trataba. Bueno, ahora yo era dueña de ese conocimiento. Y esta posibilidad de unir el descubrimiento de algo que en general tenemos oculto, que no queremos ver, aunarlo, insisto, con lo que implica el agradecimiento por haber accedido a un conocimiento. Y esto se me dio a mí en el resto de mis experiencias personales y de autoindagación. El hecho de saber que había aspectos difíciles y ocultos de mí que estaban esperando ser descubiertos, y este anhelo de conocimiento fueron los que jalonaron mi vida espiritual. Yo creo que los grandes cimbronazos en la historia de uno mismo son los que determinan esos hitos a partir de los cuales uno reconoce que la vida para uno dio un giro, que uno cambió de alguna manera y que otros horizontes se abren delante de uno. Nosotros estamos atravesando en este momento una situación mundial. La pandemia es precisamente eso, algo que incide en la totalidad de los seres, en este caso los seres humanos, que estamos enfrentados a un ser vivo del cual no tenemos demasiada información, que puede lesionarnos gravemente y al que de alguna manera tenemos que ponerle un rostro. Este COVID-19 que ha llamado a la puerta de tantos hogares y de tantos países y de tantas regiones y de este planeta Tierra, que nos conmueve de una manera insospechada, pero que hace también que emerja de alguna manera todo aquello que en nosotros no está convocado todo el tiempo. Por ejemplo, yo creo que nunca tantas personas al mismo tiempo hemos sentido miedo. Miedo, por supuesto, al contagio, miedo a la enfermedad, miedo al otro. El miedo al otro se ha instalado de una manera pandémica también, porque el sujeto con el que me voy a cruzar, esa persona con la cual quizás me unía una sonrisa leve al atravesar la misma vereda los dos, ahora me suscita una prevención vinculada al hecho de que esta persona puede ser el agente de contagio. Entonces, todos aquellos mecanismos defensivos que tenemos con relación a lo desconocido, a lo identificado como peligroso, a aquello que puede estar a la vuelta de la esquina, porque ahora me toca a mí dar positivo en el COVID, todo esto está presente. Está presente y de alguna manera remueve lo más atávico en el ser humano, que es la necesidad de protección, la necesidad de ocultamiento, la necesidad de prevenir, de preservarse. Y también en el otro polo aparece esa otra moción, que es la de la compasión, el acompañamiento, la ayuda, que notablemente se pone de manifiesto también en estas situaciones de emergencia. Yo creo que la humanidad
de alguna forma, está siendo llamada al replanteo de todas sus certidumbres. Porque ahora son muy pocas las certezas que, vinculadas con lo biológico, lo patológico, lo conductual, lo cotidiano, nos sirven para manejarnos. Afortunadamente tenemos expertos que proponen protocolos para que nos movamos en la vida cotidiana, pero de algún modo hay contradicciones porque este señor COVID-19 es nuevo y nadie lo conoce demasiado, no sabemos de su comportamiento presente, no podemos prever el comportamiento futuro. Y eso hace que este miedo, esta prevención, esta incertidumbre, nos lleve a una situación de displacer que ella misma puede significar un elemento nocivo agregado. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, si pensamos en las necesidades, la jerarquía de necesidades planteada por Maslow, podríamos decir que en este momento todos estamos con la atención puesta en los dos extremos. Por un lado, en la necesidad de autodefinirnos, de encontrar un sentido trascendente a estas experiencias, de encontrarle un sentido a nuestra vida, donde también se están tambaleando los vínculos afectivos, los vínculos familiares, personas que hace meses que no ven a sus seres queridos, personas que no pueden dejar de estar en la misma habitación con toda la familia. Y esto nos lleva a replantearnos el sentido de nuestra existencia. Pero al mismo tiempo estamos compelidos a poner la atención en las necesidades básicas, es decir, en la primera jerarquía señalada por Maslow, que es las necesidades básicas insatisfechas, sacudidas también por una situación económica que es pandémicamente inestable. Entonces, yo siento que ante este desafío tenemos que establecer prioridades. Me encantaría si pudieras desarrollar para nosotros estas prioridades que visualizás y cómo también el establecer estas prioridades puede llevarnos mediante eh, una soberanía para satisfacer nuestras necesidades en la escala de Maslow y una posibilidad de que podamos encontrar un sentido trascendente a la vida, fortaleciendo nuestro sistema inmunológico desde la experiencia que vos podés compartir con nosotros de tu propia práctica de autoconocimiento y también de tu propia práctica en el ámbito del conocimiento externo como profesional de la salud. Sí, Fernanda, justamente, mira, yo he reflexionado bastante sobre mi propia experiencia en este momento y creo que en relación a las prioridades hay una que es la esencial. Nosotros tenemos que estimular nuestro sistema inmunológico, porque si bien es cierto que es imperioso cumplir con todos los protocolos, también es cierto que podemos hacer algo por cada uno de nosotros y por nuestros familiares y seres queridos, nuestros amigos y por la humanidad, pensando que contamos con un recurso extraordinario. Nuestro organismo cuenta con un sistema inmunológico que es inteligente. Eso quiere decir que responde a distintos estímulos de manera diferente también y que está en contacto con cada una de las instancias de nuestro ser desde el punto de vista orgánico, físico, material, biológico, químico, hormonal. Esto lo ha descrito esta relativamente nueva disciplina de la psiconeuroendocrinoinmunología, en donde se afirma que el ser
total del ser humano ayuda en la determinación del nivel del sistema inmunológico. Vamos a empezar con algunas realidades. Desde el punto de vista de lo físico, de lo estructural, podemos reconocer a la hipófisis como el patrón del sistema hormonal. La hipófisis influye decididamente sobre el funcionamiento de todas las hormonas en el cuerpo con la secreción de sustancias específicas. Vamos a hablar de la relación entre la hipófisis y el patrón del sistema inmunológico, que es el timo. El timo es esa pequeña glándula ubicada detrás del esternón, que es el director de la orquesta inmunológica. Y la batuta de este director de orquesta es una sustancia llamada timosina. La timosina es la hormona necesaria para mantener al sistema inmunológico en condiciones óptimas. Ahora tenemos lo siguiente. La hipófisis está directamente relacionada con los mecanismos de tensión identificados como estrés. Cuando nosotros nos encontramos en una situación de alto estrés, en donde la ansiedad para responder al estímulo, que puede ser externo o interno, es muy alta, la hipófisis acompaña con la secreción de hormonas específicas como la ACTH, adrenocorticotrofina. Esta hormona predispone al cuerpo para enfrentar las situaciones tensionantes a través de dos mecanismos esenciales: el de la lucha, es decir, el enfrentamiento con el estrés, o el de la huida, que es poder poner distancia con relación a ese elemento identificado como peligroso. De esa manera, esta hormona segregada por la hipófisis prepara al organismo a través de el aumento de la presión arterial, el aumento de la secreción de jugos gástricos, el aumento de la resistencia galvánica de la piel, el aumento de la frecuencia cardíaca y de la respiración, que se vuelve más superficial, además de con un aumento notable de la tensión muscular de toda fibra lisa que permite el movimiento voluntario. Esto determina que otras funciones del organismo se vean decrecidas para permitir el aumento de estas que acabo de mencionar, a partir de lo cual, de manera decidida, cuando hay un aumento de las hormonas del estrés segregadas por la hipófisis, hay una depresión de la secreción de las hormonas segregadas por el timo. Es decir, a mayor tensión, mayor funcionamiento hipofisario, menor inmunidad, menor funcionamiento del timo. Esto es absolutamente programado por el organismo, por la naturaleza, por nuestro sistema interno. Esto no tiene nada que ver con una voluntad que uno pudiera ejercer para decir, voy a ver si levanto mi inmunidad, voy a ver si bajo mi tensión. Desde el punto de vista del mecanismo es mecánico. Esto ocurre. Es decir, la depresión del sistema inmunológico a partir de un estrés sostenido e importante es axiomático. La depresión del sistema inmunológico es determinada por un altísimo nivel de estrés sostenido en el tiempo. ¿Cómo hacemos entonces nosotros? A ver, ¿qué tenemos que preguntarnos? ¿Qué es entonces lo que estimula el sistema inmunológico? En primer lugar, un adecuado manejo del estrés.
Todo lo demás viene asociado con esto: un buen descanso, ejercicio, una buena nutrición y un estado emocional, psicológico, afectivo, de bienestar, de aceptación, de disfrute. Pero estamos en una pandemia, estamos estimulados permanentemente por noticias que aumentan la tensión, que aumentan el estrés. Entonces, ¿con qué recurso puedo contar para lograr todos los días un poco de estímulo de mi sistema inmunológico? Miren qué interesante. Cuando la hipófisis está muy activa segregando las sustancias del estrés, hay un mecanismo, mecánico absolutamente, quiero decir que es automático, se produce sí o sí, es el de la contracción de los músculos estriados voluntarios. Si uno se observa a sí mismo, puede advertir que en momentos de tensión se instalan contracturas, por ejemplo. Tenemos un nivel elevado de tensión muscular. Este grado de tensión muscular mantiene deprimido al timo, a partir de lo cual, si nosotros logramos voluntariamente la relajación de los músculos estriados, vamos a conseguir un aplacamiento del funcionamiento hipofisario y logrando consecuentemente un estímulo del funcionamiento del timo y un aumento de la secreción de timosina en nuestro sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuento que nosotros contamos con un recurso extraordinario para lograr esto que se denomina manejo del estrés. Vamos a seguir viviendo como estamos viviendo, vamos a seguir escuchando los noticieros como lo hacemos, vamos a seguir enterándonos de amigos, familiares, conocidos o personas que están enfermas, que se enferman, se contagian, y algunas que no pueden superar la enfermedad. Todo esto está presente y es probable que siga estándolo. A medida que vayamos avanzando, seguramente la humanidad va a encontrar respuestas. Pero en el entretanto, ¿qué hacemos? ¿Qué puedo hacer ahora en mi vida cotidiana? ¿Qué puedo decirle a mis hijos, a mis seres queridos, a mis amigos, a mis vecinos que hagan? Hay una propuesta muy clara. Es la siguiente. Durante un minuto por día, tomar conciencia de mi musculatura, de los músculos de mis brazos, de mi cuello, de mis hombros, de mis piernas, del torso, de todo mi cuerpo, y de manera deliberada orientarme para relajar esos músculos. Propuesta concreta. Tomemos un minuto de nuestro día. Busquemos un lugar donde podamos estar un minuto en paz, sin interrupciones. Sentémonos, pongámonos en una postura cómoda y aflojemos el cuerpo. Aflojemos el cuerpo sabiendo que a mayor relajación, mayor sedación de la hipófisis, mayor estimulación del timo, mayor secreción de timosina, mayor inmunidad. Ken Wilber, el estupendo filósofo americano, vinculado con este tema, propone lo que él llama los módulos de un minuto. ¿Por qué? Porque Wilber explica que sabe que no se le puede proponer a una persona acuciada por todas estas situaciones y por toda esta incertidumbre que dedique demasiado tiempo a la transformación personal. Pero sí, insisto, podemos aliviar nuestra tensión, podemos elevar nuestro perfil inmunológico, poniendo en práctica
estos pequeños aspectos durante 1 minuto por día. Por supuesto que si uno puede duplicar ese minuto, los beneficios van a ser mayores. ¿Cuáles son estas propuestas? La primera, la que ya dijimos, relajación de todo el cuerpo, aflojamiento de todos los músculos voluntarios, conciencia plena de que esos músculos están cada vez más flojos, entrega a esa sensación que va a ser creciente de aflojamiento, de aceptación de la realidad, de bienestar. A esto, también en módulos de 1 minuto, podemos agregarle regalarnos 1 minuto de silencio por día, 1 minuto durante el cual no haya estímulos sonoros. Esto significa dejar de lado el teléfono, dejar de lado la televisión, dejar de lado la conversación humana, regalarnos 1 minuto de silencio. Otro aspecto que ayuda enormemente al manejo del estrés y al aumento de la inmunidad es tratar de ubicarnos en el momento presente. Por 1 minuto dejar de lado el reproche por el pasado y la preocupación por el futuro. Les cuento un secreto de mi experiencia. Yo descubrí que el presente, si bien aparece como un tiempo inasible, porque ¿qué es presente? En cuanto yo termino de decir esta palabra, ya esta palabra pertenece al pasado. Y entonces me conflictúo pensando qué dimensión tiene el presente. Les cuento un secreto. El presente no es temporal. El presente es un espacio. El presente es un espacio donde uno puede ubicarse y quedarse allí disfrutando el tiempo que quiera. Pensemos eso. Yo en este momento puedo instalarme en el presente. Estoy con la atención, con la conciencia puesta en el momento de ahora. Y cuando uno se instala en el presente, cuando uno está, me dedico a estar. ¿Estoy sentada? Estoy aquí, en este espacio de descubrimiento y de renovación. El silencio como práctica tiene una influencia benéfica extraordinaria y también contribuye al aumento y al mejoramiento de nuestro perfil inmunológico. Otro de los tips, usando esta palabra tan en boga, es el ponerse en contacto de manera deliberada con aquello que consideramos hermoso. El contacto deliberado con la belleza también estimula el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque nos lleva a la relajación física, nos lleva al silencio, nos lleva a percibir que nuestra conciencia está embargada por un sentimiento estético que beneficia todo nuestro sistema. Ese aspecto de encuentro con la belleza puede tener que ver con la contemplación de un bebé. ¿Vieron ustedes que cuando uno mira mucho a un bebé, uno se calma, uno se llena de alegría interna? Puede ser la observación de un crepúsculo, puede ser la observación de un rostro humano, puede ser el leer un libro, puede ser el fijarse en qué pasa en una plaza, en tratar de descubrir en la vida cotidiana, en el barrio donde uno vive, aspectos novedosos que tienen que ver con lo bello. Todos estos elementos que se van sumando, la relajación física, el silencio, la instalación en el presente, el contacto con la belleza, son recursos que el ser humano posee y que puede implementar, poner en práctica, casi les diría, independientemente de lo que esté ocurriendo. Yo siento un profundo respeto desde mi formación profesional por las circunstancias humanas, porque sé que hay momentos en los cuales uno no le puede pedir al otro ni que cambie,
ni que haga determinado ejercicio en pro de su propia salud, porque la mente, la realidad está embargada por una situación conflictiva. Pero por eso me permito yo, con Fernanda, sugerirles a ustedes estos pequeños momentos, estos módulos de 1 minuto, que son suficientes, si uno los repite, para tener en última una vida mejor. Wow, Graciela, es como que te iba escuchando y me fuiste llevando a esos espacios, me fuiste llevando a ese atardecer, a ese rostro del bebé, me fuiste llevando al espacio de mi momento presente y me resultó sumamente revelador dejar de concebirlo como tiempo, sino como un lugar en donde yo puedo estar. Y te lo agradezco, te agradezco la imagen y te agradezco ya mismo la expansión del bienestar que puedo percibir en mí en este momento. Y estoy un poco conmovida porque tengo mucho agradecimiento por tu generosidad, por lo que nos estás aportando y porque me puedo imaginar el, el bien que le puede llegar a hacer a las personas que escuchen esto. Te agradezco profundamente, Graciela, por esta conversación y me encantaría que puedas darnos una reflexión de cierre a libertad, como vos gustes, quizás trayendo alguna experiencia tuya personal con tus maestros en relación a la espiritualidad o con alguna experiencia de espiritualidad que nos pueda servir a todos como un reconocimiento de poder decir, eso también es parte de la experiencia humana y también puede ser posible que a mí me suceda. Ay, querida Fernanda, la agradecida soy yo sinceramente, porque es un privilegio para toda persona que ha tenido la oportunidad de ejercer una profesión y un aspecto vocacional que hace que todos estos aspectos, formando parte del acervo que uno puede haber acumulado a lo largo de la vida, pueda servir para alguien. Es el mejor regalo que podemos recibir. Y yo querría también, refiriéndome a nuestro amado maestro Ken Wilber, el filósofo, que recomienda, por sus beneficios innegables, la práctica de la meditación. Por supuesto que la práctica de la meditación merece un prólogo mucho más abundante que el que se puede ofrecer en este momento, pero también podemos pensar en lo siguiente. Wilber aconseja a toda persona que quiera tener 1 minuto de introversión, al que nosotros llamamos relajación, ubicación en el presente, el minuto de silencio, podemos sumarle una práctica muy sencilla que consiste en lo siguiente. Sentarse en un lugar sereno, en el sentido de que sabemos que durante 1 minuto no vamos a ser interrumpidos, cerramos los ojos, ponemos nuestra atención en el movimiento respiratorio y simplemente vamos poniéndole un número a cada respiración. Respiramos inspirando y expirando, contamos 1 y así vamos contando nuestras respiraciones sin esfuerzo alguno hasta la cuenta de 10. Cuando contamos 10 respiraciones, volvemos a empezar. Y así seguimos la cuenta, simplemente poniendo la atención en la respiración. ¿Esto qué produce? Que aquellos pensamientos de preocupación, de autorreproche, de tensión, vayan dejando lugar a la práctica del simple conteo del 1 al 10, al volver del 1 al 10 y otra vez del 1 al 10, se logra un nivel de relajación espectacular y podemos empezar de algún modo con esta práctica que en el futuro podría llegar a ser recordada como ese momento a partir del cual mi vida empezó a cambiar. Todos los seres humanos estamos hermanados en una circunstancia que nos une, que nos perturba, que nos convoca y que quizás nos dé la oportunidad para encontrar algunas respuestas, más allá
de las que tienen que ver con las preguntas sobre el COVID y la pandemia, preguntas que están en lo hondo de nosotros esperando una una respuesta que sea orientadora, unificadora, amorosa y salvífica, una respuesta que en el mejor sentido del término nos convierte en personas más sanas. Gracias, muchas, muchas gracias. Un abrazo a todos los que han escuchado estas palabras y gracias Fernanda por tu convocatoria. Hasta siempre. Yo también te agradezco profundamente y las vidas ya han empezado a cambiar. De quienes hayan escuchado esto, no tengo dudas. Un maravilloso encuentro, me despido también y hasta siempre.